Bueno, seguimos con las vivencias en los años en que estuvimos con el Ministerio del Coche Bíblico. Cuántas situaciones Dios nos permitió vivir a lo largo y ancho del país y cuántas situaciones que, bueno, en cada época tiene su característica, ¿no? Allá por los años 80 era dictadura militar y había situaciones particulares cada vez. Y quería compartirles en este momento algo que nos pasó en Tandil, en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Estábamos ingresando a la ciudad, ¿sí? Y nos encontramos con un operativo de los militares en la entrada de la ciudad. Nos pararon, entraron al coche bíblico y, bueno, esas cosas de decir, bueno, controles de rutina se supone, pero bueno, con los militares y en ese tiempo podía ser muy distintos. Ellos no me pidieron nada, sino simplemente se subieron al coche bíblico, me pusieron la ametralladora en la cabeza, o sea, acá atrás, digamos, se puso detrás, me la puso y me empujó con ella hasta hacerme agachar y de allí me dejó que estuviese sentado al volante y con la ametralladora puesta bien apretada, empujándome, para que entraran otros y revisaran todo el coche bíblico. ¿Sí? Bueno, todo lo que ustedes se puedan imaginar, o sea, la actitud de prepotente, así tan fuerte, o sea, porque sin forma de poder explicar nada, simplemente que entraron, revisaron y bueno, al rato, nada, no había nada allí que les pudiera interesar. Pero bueno, cuando pasó ese momento así de tensión, pudimos conversar con el jefe, el que me puso la ametralladora en la cabeza, y bueno, yo ahí le pude contar qué estábamos haciendo, qué creíamos, qué hacíamos. Y fue interesante como de ese terrible momento que todavía me da cosa, porque, bueno, el arma en la cabeza es algo que asusta, por lo menos a mí. Pero bueno, la conversación fue muy, muy interesante con él después, ¿sí? Por supuesto, yo no les recriminé, no hacía nada. En fin, era lo que hacían, y ya estaba. Le pude hablar del Señor, de mi fe, de la palabra de Dios, por qué la llevábamos, por qué la destruíamos, por qué se llamaba coche bíblico. Y en definitiva, él se mostró interesado en leer la Biblia, así que le pudimos regalar la palabra de Dios a él. Y bueno, terminó siendo una amable conversación, o sea, insólitamente. Terminamos charlando bastante rato después de ese encuentro. Así que bueno, esas son las cosas que Dios tiene y que nos permitió vivir y salir sin mayores dificultades de una situación de tensión. Por supuesto, no sé qué pudo haber pasado con esta persona después, nunca más supimos de él. Así que bueno, uno cree y espera que la palabra de Dios no vuelva a él vacía, así que esperamos que ella haya hecho lo que tenía que hacer en esa vida y en esa familia, seguramente habrá sido así. También allí, siguiendo el tema, en la misma zona, en Tandil, esto ocurre después. Yo voy a una iglesia cerca de la terminal de Tandil y bueno, como siempre, si hacíamos la exposición, estábamos en eso cuando alguien se acerca, me sonríe y me dice, ¿te acuerdas de mí? Yo, no me acuerdo. Me dice, mira, yo trabajé con vos en el Chocón. Yo
muy joven, casi hasta los 20, trabajé en el Chocón, en Neuquén. Y él me dice que, bueno, fuimos compañeros de trabajo en la central abajo. Y me dice, ¿viste? ¿Te acordás que vos tanto me hablabas de Dios? Bueno, ahora soy creyente. ¿Sí? Me congrego acá en esta iglesia, soy pastor de jóvenes y estoy trabajando en otras cosas también acá en la iglesia. Estoy casado, tengo hijos. Y bueno, fue precioso. Decía, bueno, justamente lo que decíamos antes. Como la palabra de Dios nunca vuelve a él vacía. No, tampoco sé más de este muchacho, pero feliz. Y en realidad yo tampoco me acordaba tanto de cuántas veces le hablaba de Dios. Por supuesto que le hablaba de Dios a todo el mundo. Así que gracias a Dios por esa experiencia preciosa. Allí en Tandil, muy cerquita, en el partido de Tandil, entiendo que es todavía, porque es muy, muy cerca, hay un pueblo que se llama Vela. ¿Sí? Así que ahí estuvimos en la iglesia de ese pueblo de Vela, la única iglesia, un pueblo muy pequeño. ¿Sí? Y bueno, llegamos temprano y no había mucho más que hacer hasta la nochecita, cuando se hacía la reunión y la proyección de películas. Una iglesia que estaban haciendo, así que bueno, el pastor me sugiere, me dice, mira, ¿por qué no vamos a la casa de un hermano que vive en una estancia acá cerca? Hay unas construcciones antiguas de piedra de la época prehispánica en esa estancia. Vamos a conocerla y de paso saludamos a este hermano. Así que fuimos. Andábamos recorriendo ese lugar, saludamos al hermano, fuimos al lugar donde estaban los corrales de piedra, se notaban así, lo veíamos nosotros. Cuando volvíamos de ese lugar aparece el dueño de la estancia. Así que estuvimos charlando con él, era un diputado, no sé si nacional o provincial. Él vivía en Tandil y tenía esa estancia. Pero bueno, se dio la ocasión de charlar con él de su vida, de sus cosas, y él me cuenta que ellos no podían tener hijos y que su anhelo era tenerlo. Yo les regalé a él un libro que teníamos, un libro de la Asociación Bautista Argentina de Publicaciones, que se llama Por esta niña oraba, que es un testimonio de alguien que oraba por ser papá y había adoptado, inclusive un manual de adopciones tenía ese pequeño libro. La cosa que después de esa charla y de ese regalo, este señor diputado, por muchas veces que pasaba por la zona me mandaba a agradecer porque ellos adoptaron, tenían su hija, y para él era muy importante aquella conversación y aquel regalo, aquel librito, pequeño libro que les fue de gran bendición y les animó a ellos a animarse a adoptar y a ser papás de esa manera. Así que, bueno, eso es alguna de las experiencias de allí en la zona de Tandil. Por supuesto, uno tantas cosas, tantas iglesias, tantos momentos preciosos, pero quería comentar estos en particular para este momento. Que Dios les bendiga.